Hola, bienvenidos. En esta ocasión les voy a recomendar algunos libros sobre simetría, geometría, mecánica. Dos libros en particular que son muy interesantes y que vienen a representar quizá lo mejor de la mecánica matemática del siglo XX. Específicamente, libros que establecen la relación entre la mecánica y las simetrías. Pero antes quiero hacer un comentario que tiene relación con estos libros que voy a presentar y que es acerca de un artículo que aparece en una revista periódica y que tiene que ver con los libros que voy a presentar, que podríamos decir que los libros son prolegómenos a este tipo de literatura que aparece en revistas periódicas. Además, sirve como propaganda para el trabajo de algunos matemáticos mexicanos que pues deben ser más conocidos, aunque sea por motivos egoístas, como va a quedar claro tras la exposición del material. Bien, el artículo se titula Aspectos geométricos del problema de la hamiltonización de sistemas dinámicos. Así se titula, mírenlo, ahí está. Aspectos geométricos de la hamiltonización, del problema de la hamiltonización de sistemas dinámicos. Los autores son Miguel Avendaño Camacho, el autor principal, Claudio César García Mendoza, José Crispín Ruiz Pantaleón y Eduardo Velasco Barreras. El señor Avendaño Camacho es un matemático, pues ya es SNI 2 de México, Sistema Nacional de Investigadores 2. Y este artículo apareció en 2022, hace 2 años, ya que es más o menos reciente. La revista en la que aparece es Sigma volumen 18, 2022. Ahora les explico qué significa Sigma. Aquí está, Sigma 1822. La pueden encontrar en la red. Sigma significa simetría, integrabilidad y geometría, métodos y aplicaciones. Simetría, integrabilidad y geometría, métodos y aplicaciones. En inglés, por supuesto, Symmetry, Integrability and Geometry, Methods and Applications. Sigma, por sus siglas en inglés. Reitero, aparece pues en línea en mayo 20 de 2022. Ya pues más de 2 años, ya casi va. 22, 23, 24, 25, ya va a cumplir 3 años. Ya. Es más o menos reciente, más o menos reciente. Esta literatura tiende a envejecer muy pronto, pero quizá no envejezca tan rápido. Y voy a explicar también por qué quizá no envejece tan rápido la literatura. Y también ahí quedará claro con esta explicación porque hay un motivo egoísta tras todo esto. Este artículo, aspectos geométricos del problema de la hamiltonización de sistemas dinámicos, va a replantear en un marco nuevo con conceptos más generales lo que se denomina el problema de la hamiltonización. Tiene dos partes. La primera parte va a tratar con sistemas dinámicos que tienen n-1 integrales del movimiento, pero vamos a hablar un poco de terminología. Por sistema dinámico, aquí vamos a entender el generador infinitesimal del sistema dinámico, es decir, un vector tangente a una variedad, un campo vectorial tangente a una variedad, es decir, un elemento del espacio tangente de la variedad diferenciable M, por decirlo así. Tenemos una variedad diferenciable M y esta variedad diferenciable tiene un haz tangente y en ese haz tangente está compuesto por los vectores tangentes. Los vectores tangentes son también los generadores infinitesimales de un sistema dinámico. Esos generadores infinitesimales o campos vectoriales pueden admitir o tienen a veces la dimensión de la variedad es n. A veces podemos encontrar n-1 integrales del movimiento. Este caso es un caso que se conoce como el caso de los campos vectoriales rectificables. Entonces, la primera parte de este artículo va a tratar del problema de la hamiltonización de los campos vectoriales rectificables, que admiten muchas integrales del movimiento, casi tantas como su dimensionalidad, que debido al famoso teorema del último multiplicador de Jacobi son equivalentes a sistemas integrables, pero bueno, eso no lo menciona aquí. Entonces, tenemos pues ese primer caso que va a tratar en la primera parte y va a resolver el problema de la hamiltonización, que es escribir ese campo vectorial
como un campo vectorial hamiltoniano para un tensor de Poisson dado. Los sistemas dinámicos se hamiltonizan cuando se encuentra un hamiltoniano, es decir, una primera integral del movimiento y un tensor de Poisson. A veces también se presentan con formas simplécticas, que son los inversos del tensor de Poisson en los casos no singulares. Por eso es mejor trabajar con el tensor de Poisson, porque admite casos singulares. O no importan las singularidades en ese aspecto. Pero de todos modos hay que hacer ciertas consideraciones técnicas de dominios, donde se definen, etc. Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte va a tratar el mismo problema, hamiltonizar un sistema dinámico, pero que admita una integral del movimiento, y en el caso en que los tensores de Poisson son descomponibles, que son hipótesis adicionales. Eso es lo que va a tratar de resolver el señor Misael Avendaño Camacho. El señor Camacho, voy a pasar por alto el primer caso, que es un caso que puede ser interesante, pero que en general es muy difícil encontrar sistemas con tantas integrales del movimiento regulares. En general, casi siempre es muy difícil encontrar integrales del movimiento, así que se puede volver un problema rápidamente, un problema puramente teórico. Pero bueno, está bien. La parte 4 es la que me interesa más, que se titula Hamiltonización. Hamiltonización a través de tensores de Poisson descomponibles. Aquí les llama estructuras de Poisson. Las estructuras de Poisson o tensores de Poisson son dos contratensores. Bueno, el número 2 no significa que sean dos, sino significa que es un tensor un tensor bilineal. Por eso es 2. El 2. Si fuera 3, sería 3 tensor. Un tensor trilineal. Entonces, las estructuras de Poisson descomponibles son aquellas que se forman mediante productos tensoriales antisimétricos. Y aquí va a resolver el problema con un teorema, el teorema 4.2, que viene en la página 15, bueno, en la numeración que está aquí. Y nos dice cuándo es hamiltonizable un campo vectorial. Va a reformular el problema con una serie de conceptos que introduce, que son el concepto de clase normal, y el concepto de clase normal invariante, y el concepto de clase normal normalizada. Entonces, esos son los conceptos que va a introducir. Eso le va a permitir reformular el problema con estos nuevos conceptos. Y va a enunciar su teorema 4.2. Lo interesante del teorema 4.2, al menos para mí, es cuando trata el caso de primeras integrales regulares. El corolario 4.8. En el corolario 4.8 va a citar bueno, aquí desde el principio lo cita, ¿no? A ver si se alcanza a ver, miren. R. Alvarado Flores. Ah, sí, a mí me cita, en 2022 me cita. Aquí pues va a recuperar resultados que obtuve con un equipo de trabajo hacia 2006. Debido al trabajo que uno hace, a veces los resultados de las reflexiones no salen cuando uno quisiera, sino hasta tiempo después. Cuando yo leí por primera vez un artículo que aparece creo que en 1996, yo lo leí más o menos en 1996, casi cuando salió, de Sergio Ochman, un físico chileno, que el artículo se titula La construcción de una estructura de Poisson a partir de una simetría y una ley de conservación, así se denomina. Ese artículo era una de las ideas que circulaban en los 90s, junto con otras que eran, por ejemplo, los sistemas cuasi bihamiltonianos introducidos por Broussais, un francés, un chileno. Esas eran ideas que circulaban y uno las leía, las conocía aquí y allá. Entonces se me ocurrió introducir cierto conjunto de técnicas para el tratamiento de estos conceptos, para llevarlos de su formulación, digamos,
en coordenadas, porque los autores formulaban estas ideas en coordenadas. Había que formularlos de forma intrínseca, es decir, había que llevarlos de lo local a lo global para poder demostrar teoremas con la matemática un poco más avanzados, que pudiéramos abrirnos nuevos espacios de reflexión. Entonces, eso lo leí en 1990, en los 1990, y no lo pude llevar al papel tan rápido porque estaba ocupado resolviendo ecuaciones diferenciales. Fue hasta 2006 que sale el primero de 3 artículos con esta temática. El primero es sobre este problema de la hamiltonización, sobre lo que yo llamaba la generalización de la construcción de Hochmann, así es como se le conoce ahora en la literatura, la construcción de Hochmann, de Sergio Hochmann. Aparece en ese artículo que les dije en 1996. La generalizamos, porque somos un equipo, le dimos forma intrínseca, lo reformulamos y tratamos de generalizarlo. ¿Qué técnica fue la que introduje en ese momento? La idea de el corchete de Schouten y el concepto de extensión de tensores de Poisson. Con el concepto de extensión de tensores de Poisson y el corchete de Schouten podíamos trabajar tanto y a la vez las ideas de Hochmann, la construcción de Hochmann, como los sistemas quasi-hamiltonianos de Broussais. El artículo de Hochmann sí apareció, y esto es lo que me parece sorprendente. Yo lo presenté en un simposium de Europa del Este, en donde lo único que había era rusos y polacos. Y salió en ese artículo, esa ponencia, en donde generalizamos la construcción de Hochmann a la geometría intrínseca y la tratamos de superar. En cierto sentido se supera. Aparece en una revista de esas que nadie lee en América, porque aparece en Europa del Este, una revista de Europa del Este, que incluso aparece con algunos caracteres cirílicos, porque creo que esas gentes escriben con cirílicos. Entonces yo lo daba por perdido. ¿Quién lo va a leer en América? En América, así es, cosas allá, polacos y gente así. Bueno, eso es lo que me parece sorprendente, por eso el artículo me parece sorprendente. De repente alguien lo lee, porque lo leyó el autor. Y me queda claro que lo leyó, porque reconstruye muy bien las cosas. Y nos apareja precisamente con Hochmann, a nuestro equipo de trabajo con Hochmann. La construcción de Hochmann es reformulada intrínsecamente en el artículo que les digo. En ese sentido, pues quedamos aparejados en la literatura. Sergio Hochmann y nosotros. R. Alvarado Flores. Et ali, et aliar. Bien, esa es más o menos la historia de dónde sale ese artículo y esa idea. El otro artículo sobre extensión de tensores de Poisson también anda por ahí. Algún día me dará la sorpresa de que alguien lo lea. Quiero decir, alguien lo recupera y lo lee después de 19 años, muchos años, para que algo surta efecto. Por eso les decía que esto tiene algo de vanidad, presunción, por lo tanto es lo más prescindible de lo que acabo de decir. Sin embargo, esos conceptos que se manejan ahí, tensores de Poisson, simetrías, generadores infinitesimales, la fórmula de Kosul, la fórmula de Cartan, etcétera, la geometría intrínseca, todos esos conceptos son conceptos que se van formulando en la segunda mitad del siglo XX, son los que surgen tras las revoluciones de Grothendieck, de Bourbaki, de todos esos señores. Son la reformulación de la geometría sobre nuevas bases, las bases que nos van a dar las cohomologías, las secuencias exactas, las homotopías, etcétera, etcétera. Ya los grupos, entonces hay que dominar eso. Y les voy a recomendar algunos libros interesantes al respecto, pero que vienen de esa época, porque pues, como les digo, son ideas de esa época que se reformulan hoy día. Así son las matemáticas. Unos plantean, por ejemplo, la construcción de Hochmann originalmente está en coordenadas locales y la formulamos de manera intrínseca.
Y estos señores finalmente logran en un teorema, el 4.2 que viene ahí, con nuevos conceptos, logran resolver el problema y generalizarlo. Recuperan los resultados, lo cual está muy bien. Que lo superen a uno. Pues en matemáticas eso debe ser un orgullo. Alguien nos leyó, consideró valioso la lectura, consideró valioso recuperar esos resultados. Está muy bien. El señor se llama Misael Avendaño. Yo no lo conozco. No lo conozco. Pero es de Sonora. Es de Sonora. Le recomiendo el artículo. Pero le recomiendo otros libros, por supuesto. Gerald Marsden y Tudor Ratiu. Introducción a la mecánica y la simetría. Springer Verlag. Este es un libro de 1994. Es de la época que les digo. Cuando uno leía esas cosas, leía uno estos libros y se ponía uno a discutirlos. Yo recuerdo que este libro, Introducción a la mecánica y la simetría de Marsden y Ratiu, lo discutí con el señor Arkady Jolodenko. Lo discutimos una semana más. Platicamos mucho. Y aquí viene en el capítulo 10 lo que son las variedades de Poisson. Las variedades de Poisson, la definición de variedades de Poisson, la página 285. Ya ven que de eso me la paso hablando en esos artículos, que variedades de Poisson y que no sé qué. Y va a hablar también de lo que se conoce como método de órbitas. Método de órbitas. Hay ciertos casos. Los grupos infinitodimensionales no son equivalentes a los grupos finitodimensionales, pero hay ciertos casos en los que sí. Ciertos casos, ciertos subgrupos de los grupos infinitodimensionales tienen un comportamiento como los finitodimensionales, y eso es lo que originó el famoso método de órbitas de Kirillov, del que hablaremos en unos momentos. Ahora estamos con las variedades de Poisson. 10. Poisson Manifolds. Debo de decir también que gran parte de lo que él utilizaba de variedades de Poisson, de foliaciones, porque el artículo que escribí con el equipo que tenía se llamaba Hamiltonización local y foliación, porque los tensores de Poisson tienen aparejadas unas distribuciones características que folian el espacio como hojas, como una baraja, ¿no? Así como esto. Foliación, las hojas, los folios, son los folios. Así queda el espacio foliado como un libro. Entonces, aquí viene la definición de las variedades de Poisson. Definición 10.11, un corchete de Poisson, una estructura de Poisson, una variedad P, es una operación bilineal, tal que, es una álgebra de Lie, cumple la bilinealidad y satisface la identidad de Jacobi. Y aquí nos da varios ejemplos. Esto es un libro didáctico, campos vectoriales hamiltonianos y funciones Casimir, más ejemplos, propiedades de los flujos hamiltonianos, el famoso tensor de Poisson, el teorema Pauli-Josh, las subvariedades de Poisson. Este es el teorema que a mí me interesaba. De hecho, creo que es de lo que hablo allí, ahora que me estoy acordando. Ya ese artículo ya ni me acuerdo, la verdad. Pero, como leía mucho este libro, por eso lo saco a colación, sobre todo el teorema 10.6.4, el teorema de la estratificación simpléctica. Sea P una variedad finito-dimensional de Poisson, entonces P es la unión disjunta de sus hojas simplécticas. Cada hoja simpléctica en P es una subvariedad inmersa de Poisson y con una estructura inducida de Poisson en cada hoja. La dimensión de la hoja a través de un punto igual al rango de la estructura de Poisson. Los tensores de Poisson que se construyen mediante el método de Hoffman tienen todos rango 2. Rango 2. Allí donde el rango es constante, pues nuestro tensor de Poisson es muy bueno. Ahí donde empieza a variar, pues es muy malo. Hay singularidades y cosas de esas. Entonces, este es el teorema que me interesaba, el teorema de la estratificación simpléctica. Eso hay que tenerlo presente, por eso hablaba de las variedades, las foliaciones y todo eso. Aquí viene la definición. Sea P una variedad de Poisson, decimos que dos puntos están en la misma hoja simpléctica del tensor de Poisson si existe una curva que los una. Esta es una de tantas definiciones. Esta es lo que podemos llamar una definición topológico-algebraica. También se pueden dar definiciones topológico-generales, porque recuerden, la topología general y la topología algebraica
están bajo el mismo paraguas conceptual, pero no necesariamente sus imágenes intuitivas son equivalentes. En un caso siempre vamos a hablar en la topología general siempre vamos a hablar de abiertos, conjuntos abiertos, y en la topología algebraica de curvas, homologías, homotopías y demás. Vamos al otro libro, que también me gusta mucho, de precisamente la persona que mencioné hace un momento, Kirillov, Elementos de la teoría de representaciones. Elementos de la teoría de representaciones. Este libro es interesante. Este es de la editorial Mir. Y es un poco viejo, pero es un clásico. Elementos de la teoría de las representaciones. Elements de la teoría de representaciones de Kirillov. La editorial es Ediciones Mir. Déjenme les digo el año. El año es 1974. Ya cumplió 51 años este libro. El capítulo interesante, en sí el libro es muy interesante porque va a definir en la primera parte lo que son conjuntos, categorías y topología. Conjuntos, categorías y topología, grupos y espacios homogéneos, lo que viene a ser un espacio homogéneo, lo que son las secuencias cortas, toda esa tecnología, la cohomología de los grupos. Ahora que lo veo, cuando veo estos libros de nuevo y leo mis artículos, digo, bueno, es que de aquí saqué esas cosas, muchas cosas de las que escribo, de aquí las saqué. La anotación, las ideas, como por ejemplo lo que es una representación proyectiva, cuando construyo las representaciones proyectivas, cuando diga yo, no soy yo, somos un equipo. Las representaciones proyectivas de grupos que dejan invariante o que tienen como invariante la ecuación, en primer invariante, segundo invariante diferencial, la ecuación no lineal de Schrödinger. Se construyen las representaciones, pero aquí trae el análisis sobre variedades, pero eso lo podemos dejar de lado porque viene en casi todos lados. Lo que no podemos dejar de lado de este libro es la parte en donde nos va a hablar de las representaciones inducidas para pasar de manera inmediata a las representaciones proyectivas y poder hablar de lo que se denomina y por lo que es conocido Kirillov, el método de órbitas. El método de órbitas. Esa es la contribución de Kirillov fundamental. El método de órbitas. Método que va a llevar a un nuevo procedimiento de cuantización. Hay que recordarlo. En la cuantización canónica, ya les platiqué de ella. De esa sé menos, de la cuantización canónica. Pero del método de órbitas, un poco más. Aquí lo va a describir el método de órbitas. De hecho, aquí les dice: el método de órbitas reposa sobre el hecho experimental, y así dice aquí. El método de órbitas reposa, vean aquí dice, sobre el hecho experimental. Ahí está. El método de órbitas reposa sobre el hecho experimental siguiente. La teoría de representaciones unitarias de dimensión infinita de cualquier grupo de Lie está íntimamente ligada a una cierta representación particular de dimensión finita de este grupo. Es lo que les decía hace un rato. A pesar de que los grupos infinitodimensionales son en sí mismos muy distintos de los grupos infinitodimensionales, hay ciertas maneras, ciertos subgrupos, y esa es la metodología del método de órbitas. Entonces viene una parte, porque el método de órbitas tiene una cosa muy interesante que se realiza fácilmente sobre variedades simplécticas homogéneas, y las variedades simplécticas homogéneas o variedades de Poisson también en ciertos casos son equivalentes a las variedades de Poisson, son precisamente las que están en la mecánica clásica. Y aquí está la famosa secuencia exacta de álgebras de Lie para el caso de la mecánica. Weinstein y Marsden de este libro, inventan el famoso método de la reducción simpléctica. Pero eso se los platico en otra ocasión. Gracias.